Buenas noches y bienvenidos un martes más a un nuevo episodio de Paseo por la Historia. Hoy salimos de nuevo al camino para encontrarnos con una de las figuras más fascinantes, misteriosas y controvertidas de los primeros tiempos del cristianismo. Una mujer que estuvo al pie de la cruz, que fue la primera en ver el sepulcro vacío y que, según algunos relatos, recibió el encargo de anunciar la resurrección. Una seguidora fiel que, durante siglos, la tradición de la Iglesia presentó como la imagen misma del arrepentimiento, la pecadora convertida, la que lavó los pies de Jesús con sus lágrimas y secó con sus cabellos. Pero el tiempo y los nuevos descubrimientos han tejido alrededor de ella una historia mucho más compleja y apasionante. Textos antiguos que durante siglos permanecieron ocultos, interpretaciones modernas y hasta novelas que se han convertido en fenómenos mundiales han propuesto otra mirada, la de una mujer fuerte, instruida, quizá la compañera más cercana de Jesús e incluso para algunos su esposa y confidente espiritual. ¿Fue solo la pecadora arrepentida que nos enseñan en los púlpitos o fue mucho más? ¿Una discípula privilegiada? ¿Una líder entre los primeros cristianos? ¿Una figura a la que se le quiso silenciar su verdadero protagonismo? Hoy caminaremos entre estas dos visiones, la oficial de la Iglesia durante casi 2000 años y las nuevas creencias que, desde los evangelios gnósticos hasta nuestros días, han iluminado su figura con una luz diferente. Y sobre todo, hoy también me vais a permitir que cuente mi propia visión de esa historia. Empezamos. María, has traído la vergüenza a nuestra familia. Hay algo antinatural en ti. Tu familia dice que luchas contra el demonio. Si está dentro de mí, siempre ha estado ahí. Aquí no hay demonios, María de Magdala. Ella hará la voluntad de Dios. ¿Por qué no puede ella seguirle? La gente nos juzgará. ¿Tan distintas somos de los hombres que no podéis enseñarnos lo mismo? A veces es como si yo no estuviera aquí. ¡Puede ver! ¿Se siente esto al estar unido a Dios? Nadie me había preguntado nunca qué se siente. A las mujeres les asusta que las bauticen con los hombres. Ve con ellas. Sé mis manos. No está bien que él te haya escogido para guiarnos. Amas a mi hijo, ¿verdad? Debes prepararte como yo. ¿Para qué? Para perderlo. ¡El reino de Dios no se compra ni se vende! Debemos llevárnoslo lejos de aquí. Pase lo que pase, será lo que Dios le ha pedido. María, tú eres mi testigo. Estaré contigo hasta el final. Nunca vuelvas a hablar en su nombre. El mundo cambiará cuando nosotros cambiemos. No guardaré silencio. Me haré oír. Supongo, para los que aún no lo sabéis, que lo habréis adivinado, porque hoy vamos a caminar junto a esta mujer incomprendida, mitificada, venerada y debatida durante milenios, María Magdalena. Desde las páginas del Nuevo Testamento hasta los textos gnósticos, desde la homilía de un papa del siglo VI hasta las teorías modernas que la convierten en posible esposa de Jesús, recorreremos su historia intentando ser objetivos, como siempre,
analizando diferentes opiniones y sensacionalismos, pero con toda la pasión que merece una figura tan fascinante. Y por supuesto, intercalando también mi propia visión de su historia, ya que muchas horas y más kilómetros recorridos también me han llevado a, de alguna manera, seguir la huella de esta mujer que nos dejó en algunos lugares del sur de Francia. Una mujer a la que no en vano convierto en una de las protagonistas de uno de mis libros, en Tomás, hijo de José. Prepárense para un viaje que nos llevará desde Galilea hasta los debates teológicos más profundos. Allí donde estés escuchando, y si este personaje te fascina tanto como a mí, toma nota mental, y al final del programa tu opinión será tu opinión. Pero ten en cuenta que quizá María Magdalena no es solo la pecadora arrepentida que muchos imaginan, si es que alguna vez lo fue, sino un testigo clave de la resurrección, una discípula privilegiada y para algunos el símbolo de un cristianismo que pudo haber sido diferente. Vamos a intentar también dar los diferentes puntos de vista, posibles respuestas a algunos de los interrogantes que se han planteado sobre ella, que son muchos. Vamos a comenzar imaginando Galilea en el siglo I. Magdala era una próspera ciudad pesquera a orillas del mar de Tiberíades, conocida por su comercio y su vida activa. Allí vivía una mujer llamada María. No era la única María del Evangelio, había varias, pero a ella se le distingue como Magdalena, precisamente por su origen. Bueno, esto es lo que nos dice la Iglesia. Como en los Evangelios se menciona como a la Magdalena, todo el mundo da por hecho que era la ciudad de Magdala de donde provenía. Pero se olvidan de algo. Magdala, en hebreo, también significa torre. Y las torres, metafóricamente, significan fortaleza. A lo mejor, quién sabe, y solo es una suposición, Magdalena también podría significar mujer fuerte. Los evangelios sinópticos, los reconocidos por la Iglesia, Mateo, Marcos y Lucas y Juan, la mencionan en momentos clave. Lucas 8, en sus versículos del 1 al 3, nos dice que Jesús la liberó de 7 demonios y que junto a otras mujeres lo seguía, y cuidado con esto que es muy importante, lo sostenía con sus bienes. La propia Iglesia lo reconoce, no era una mujer de clase baja, olvidémonos de la prostituta, ¿vale? María Magdalena tenía dinerito, ¿eh? Es más, sostenía el Evangelio de Jesús con sus bienes. Era una mujer de recursos que decidió invertirlos en la misión del que ella consideraba el Mesías. También sabemos que el número 7 a menudo simboliza plenitud o totalidad en la literatura bíblica. ¿No nos estarían hablando los apóstoles de una liberación total de las antiguas creencias y la aceptación del mensaje de Jesús? No nos engañemos. Demonios, se suele utilizar con demasiada banalidad y no siempre pueden estar significando lo mismo. Ahora podemos considerar que una persona, o la Iglesia, mejor dicho, puede considerar que una persona que atenta contra sus evangelios o contra sus creencias, ¿no?, es un hereje. En aquella época no se conocía la palabra herejía, pero se podía sustituir muy fácilmente por la de endemoniado, ¿vale? Asociándolo a que esa persona portaba la mentira. María también estuvo presente en la crucifixión, cuando la mayoría de los discípulos varones, incluidos los apóstoles, como se dice vulgarmente, habían puesto pies en polvorosa. Se largaron. Vio cómo los sepultaban y sobre todo fue la primera testigo de la resurrección. En Juan 20, la escena es conmovedora. María llega sola al sepulcro al amanecer, encuentra la piedra removida, corre a avisar a Pedro y al discípulo amado, vuelve, llora, y entonces oye una voz que la llama por su nombre, María. Ella responde, Rabuni, maestro, y Jesús le encarga, ve a mis hermanos y diles que subo a mi Padre y vuestro Padre. Es curioso, María reconoce la voz y la figura de Jesús, ¿vale? Nos olvidamos de aquello de Tomás, si no ves, no creerás, ¿no? Aquí María lo reconoce perfectamente. La tradición llama a María Magdalena apóstol de los apóstoles, ya que fue la primera en anunciar la resurrección, incluso a esos propios seguidores discípulos, a los apóstoles. No hay duda, en los textos canónicos también es una discípula fiel, valiente y privilegiada. Pero
La pregunta, ¿de dónde viene entonces la imagen de la prostituta arrepentida? Aquí entra la historia de las interpretaciones. En el año 591, el Papa Gregorio Magno pronunció una homilía famosa en la que unió tres figuras distintas en una sola. Y a lo mejor tampoco iba tan desencaminada. María Magdalena, la de los 7 demonios. Hemos explicado antes lo que podían significar metafóricamente estos 7 demonios. La mujer pecadora anónima de Lucas 7, que unge los pies de Jesús con perfume y lágrimas. Y la tercera, y esto no lo digo yo, lo dijo un papa, María de Betania, la hermana de Marta y Lázaro, que también unge a Jesús, según el capítulo 12 del Evangelio de Juan. Gregorio interpretó a los 7 demonios como los 7 vicios capitales, que ahora comúnmente conocemos como los pecados capitales. Entre ellos, por supuesto, la lujuria. Y presentó a María Magdalena como la pecadora arrepentida por excelencia. La imagen caló hondo en la tradición occidental. Aquí nos encanta eso de las mujeres pecadoras y a la Iglesia más. Durante más de 1400 años, la liturgia, el arte y la predicación la mostraron como la prostituta redimida. Cabello suelto, a veces incluso con los pechos al aire, y como no podía ser menos, pelirroja. Ungüento en la mano y una mirada penitente o arrepentida. Los padres de la Iglesia Oriental, los griegos, nunca aceptaron esta fusión y para ellos eran tres mujeres distintas. Pero en Occidente la figura de la Magdalena penitente se convirtió en símbolo perfecto del poder redentor de Cristo, a quien mucho se te perdona, mucho te ama. Esta visión no era solo teológica, tenía un propósito pastoral, animar a los fieles a la conversión. Pero también tuvo un efecto colateral. Redujo el papel de María Magdalena a su pasado pecaminoso, eclipsando su protagonismo como primera testigo de la resurrección y, de paso, relegar a la mujer a una posición irrelevante en el apostolado. Esto todavía sigue. Pero vamos a continuar con este debate que abrió este Papa y que ha continuado estudiándose mucho, sobre todo por los teólogos. ¿Era María Magdalena la misma que María de Betania, la hermana de Marta y Lázaro? En los evangelios está claro que no. María de Betania vive en Judea, cerca de Jerusalén. Magdalena, supuestamente, es de Galilea. Una unge los pies de Jesús en Betania días antes de la pasión. La otra es la de los 7 demonios. Sin embargo, la tradición latina medieval las fusionó y así nació la leyenda de que Lázaro, Marta y María Magdalena huyeron por mar a Provenza tras la resurrección, donde Magdalena predicó y vivió como una eremita en una cueva. Luego volveremos a hablar de esta leyenda de la huida a la Provenza. La Iglesia Católica moderna ya no mantiene esa identificación. Desde el Concilio Vaticano II distinguen claramente: María Magdalena es la de Magdala, María de Betania es otra discípula, modelo de contemplación, según nos relata Lucas 10. La liturgia actual lo refleja. El 22 de julio es la fiesta de Santa María Magdalena. El 29 de julio es la de Santa Marta y Santa María de Betania. Pero claro, siempre hay un pero. Los detractores acuden principalmente a la geografía. Una era de Magdala y la otra de Betania, a la que separaban unos 150 kilómetros de distancia. No puede ser que la Magdalena fuera la que ungiera los pies de Jesús. Pero, ¿acaso María Magdalena no estaba presente en el momento de la crucifixión? Entre Betania y Jerusalén, la distancia era apenas de 3 kilómetros. Por lo tanto, todo indica, según los propios evangelios, que la fiel seguidora ya debería estar junto a él los días antes de la pasión. Y recordando también que ya nos dicen que se hizo seguidora y lo sustentaba. Por lo tanto, María Magdalena, cuando se produce este ungimiento, en ningún momento está en Magdala. La sitúan al lado de Jesús. Y recordemos también el capítulo 12 del Evangelio de Juan. Cuando Jesús llega a casa de Lázaro, María lava los pies de Cristo y los unge con un caro aceite. Vámonos a la tradición judía antigua. El lavado de pies era un acto de hospitalidad, humildad y servicio, que se realizaba comúnmente por sirvientes, esclavos o
las esposas hacia sus maridos cuando llegaban a casa. Dada la suciedad de los caminos y el uso de sandalias, era una cortesía esencial de higiene. Hasta donde sabemos, Lázaro, que también tenía una buena posición económica, tenía sirvientes y esclavos, pero María, está claro, que no era ninguno de ellos. Si no era ninguna sirviente y no era ninguna esclava, ¿qué nos queda? ¿Quién más podía lavar los pies de Jesús? Hay que decir que la Iglesia ha ido cambiando su visión en cuanto a María Magdalena. Por ejemplo, en 1969 el Papa Pablo VI reformó el calendario litúrgico y eliminó el apelativo penitente, que era como un santo de segundas, de la festividad de María Magdalena. Y se dejó de leer en la misa el pasaje de la mujer pecadora de Lucas 7. Ya no lo vais a escuchar en ninguna misa. En 1988, Juan Pablo II, en la Carta Apostólica Mulieris Dignitatem, la llamó explícitamente apóstol de los apóstoles y destacó que en el momento más difícil de la fe, la crucifixión, las mujeres demostraron más fortaleza que los propios apóstoles. Hay que decir también que en un viaje pastoral que Juan Pablo II realizó a Francia, dijo una frase que posiblemente casi nadie cayó en cuenta, que es: estoy en el país donde nació el cristianismo. Ya en junio de 2016, el Papa Francisco, a través de la Congregación para el Culto Divino, elevó su celebración al rango de fiesta. La fiesta es, dentro del santoral, ocupa el mismo nivel que la festividad o la onomástica que se hace para los apóstoles. Así, no era simplemente un día en el que se le recuerda, era un día en el que se la venera. El cardenal Artur Roche explicó que se hacía para resaltar la dignidad de la mujer en la Iglesia, la nueva evangelización y la misericordia divina. Hoy, la Iglesia católica la presenta como discípula fiel, primera testigo de la resurrección y modelo de fe para todos, especialmente para las mujeres. Lejos quedó ya esa figura de la prostituta, ahora es la anunciadora de la buena noticia. Pero vamos a entrar ahora en un terreno más apasionante y controvertido, los textos gnósticos. Ya sabéis que son esos que la Iglesia no reconoce como inspirados por Dios, ¿vale? Por diferentes razones. Hay muchos. El más famoso, el Evangelio según María, o de María Magdalena, un escrito considerado apócrifo del siglo II, conservado en fragmentos griegos, y una versión copta más completa del siglo V, que se llama el Códice de Berlín. ¿Cuáles son las claves principales de este Evangelio? María aparece como discípula privilegiada. Después de la resurrección, Jesús se aparece y da enseñanzas. Los discípulos están angustiados. María los anima y cuenta una visión privada que tuvo con el Señor. En ella, Jesús le revela enseñanzas secretas sobre el ascenso del alma, los poderes cósmicos que utilizan el camino espiritual y la necesidad de vencer el miedo y la ignorancia para alcanzar el reposo divino. Aquí surge un conflicto, el conflicto con Pedro y Andrés. Los hermanos que yo creo que cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres piedra, lo dice porque realmente era muy cabezón, no porque tuviera una fe que realmente fuera fuerte. Pedro y Andrés dudan de María. ¿El Salvador le habló realmente a una mujer en privado y no a nosotros? ¿La prefirió a ella? Leví defiende a María. Si el Salvador la considera digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Este pasaje refleja tensiones reales en las comunidades cristianas primitivas entre quienes defendían una autoridad más jerárquica, representada por Pedro, a quien luego sustituyó y apartó de un plumazo Pablo, y quienes valoraban la revelación interior y el papel de las mujeres. La llegada de Pablo acabó con la controversia. Una vez se convirtió a sí mismo en líder, prohibió a las mujeres hablar en público sobre cuestiones de fe. De hecho, hasta muy finales del siglo XX no se permitió a la mujer participar en la liturgia. Y si alguno ha ido a misa últimamente y ve que las mujeres sí que leen los evangelios, era algo un poquito así, porque realmente en el derecho canónico
no se le reconoció a la mujer este derecho hasta hace 5 añitos. Hasta el 2021, el derecho canónico no reconoció que las mujeres podrían hablar durante la liturgia católica. En este evangelio también nos hablan de la salvación por gnosis. A diferencia de los evangelios canónicos, donde la salvación pasa por la fe en la muerte y resurrección de Jesús y el seguimiento público, aquí no. Aquí lo que realmente se le da importancia es al conocimiento interior, a la superación de las pasiones y el regreso del alma a su origen divino. ¿Por qué la Iglesia no reconoce a este evangelio como canónico? Una de las razones que nos dan es su fecha tardía. Escrito probablemente entre el 150 y el 180 después de Cristo, no es testimonio ocular ni apostólico directo. Sabemos que los evangelios que se han encontrado o que se encontraron en Qumran, que ahora hablaremos, no distan demasiado de esas fechas. Eso es lo que dicen, ¿vale? Porque ya os lo digo que los rollos de Qumran más o menos están muy cercanos a esas fechas. Al final no son documentos originales, sino son documentos que realizaron después algunos escribas, copistas. En cuanto a ser testigo no, 3/4 partes del llamado Nuevo Testamento están escritos por personas que no conocieron a Jesús, como las cartas de Pablo, los evangelios de Lucas, que era un discípulo de Pablo, que ya hablaba con alguien medio, y el evangelio de Marcos, a lo que sumamos el debate sobre quién escribió realmente el libro del Apocalipsis, ¿vale? Algunos estudiosos afirman que en ningún caso lo escribió Juan Evangelista, sino que se debe a la pluma de alguien llamado Juan de Patmos. Por lo tanto, si de testigo ocular hablamos, María Magdalena convivió con Jesús, de una manera o de otra, convivió. Más ocular que ella, posiblemente no se encuentren ninguno de los otros autores bíblicos. Claro, está luego la teología gnóstica. La Iglesia primitiva, al definir el canon en los siglos IV y V, rechazó los textos que separaban al Dios creador del Dios salvador, o que promovían una salvación elitista por conocimiento secreto en vez de fe universal. Lo que te salva no es el conocimiento, sino la fe. También está la figura de la autoridad, ¿vale? El texto cuestiona implícitamente la autoridad de Pedro, figura central del ministerio petrino. Pedro lo considera la Iglesia el primer papa y lo que dice el papa va a misa. Nadie puede desafiar la autoridad papal. Y también están, claro, los criterios de canonicidad. Los padres de la Iglesia, Irineo y Tertuliano, sobre todo, exigían apostolicidad, ortodoxia y uso litúrgico generalizado. Este evangelio solo circulaba en los círculos gnósticos. Lógicamente no iba a circular por otros círculos porque, entre otras cosas, igual corrías algún riesgo, ¿vale? Tu vida igual estaba en peligro. Este libro no fue prohibido por conspiración, simplemente no cumplía los criterios históricos y doctrinales que la Iglesia estableció para proteger la fe apostólica. O dicho de una forma más simple, escritos que no les interesaban. Una vez que hemos hablado del Evangelio, vamos al tema más mediático. ¿Fue María Magdalena la esposa de Jesús? ¿A quién buscas? Si te lo has llevado, dime dónde está.
María. Maestro. Ve y di a tus hermanos que estoy aquí. Pues bien, los evangelios canónicos no lo dicen, ni una sola palabra. Jesús, según los evangelios, habla de su madre y hermanos. Ya sabemos que la Iglesia interpreta a hermanos como parientes. Eso es otra discusión. Pero nunca menciona una esposa. Los apóstoles casados como Pedro sí son mencionados. Esta es la visión de la Iglesia oficial. Volvamos otra vez a los textos gnósticos. El Evangelio de Felipe dice que Jesús amaba a María Magdalena más que a los demás discípulos y que incluso solía besarla en la boca en público. La idea de un matrimonio y descendencia surge en la Edad Media, con leyendas francesas, pero explota en el siglo XX con libros como El Enigma Sagrado y sobre todo El Código da Vinci de Dan Brown, algo que es falso. Brown popularizó la teoría de que Jesús y Magdalena se casaron, tuvieron hijos y que la Iglesia ocultó esta línea de sangre para poder mantener el poder masculino. La inmensa mayoría de historiadores y biblistas considera que no hay evidencia histórica ni un solo texto antiguo, canónico o apócrifo que afirme explícitamente que Jesús estuviera casado con María Magdalena. Es una interpretación moderna, atractiva para la ficción, pero sin base documental sólida. Pues bueno, tenemos que decir que no es una interpretación moderna y que a lo mejor sí que tiene más base documental de la que nos pensamos. Hay quien piensa que representa un cristianismo más igualitario, donde las mujeres tenían voz y liderazgo, como en algunos grupos gnósticos. Para el feminismo cristiano contemporáneo, Magdalena es icono de la dignidad femenina y del papel activo de las mujeres en la Iglesia primitiva. Y ahora voy a hablar en mi nombre. ¿Qué pienso yo? ¿Vale? Primero, hablemos de Pedro. En ningún lugar se habla de su esposa. Se da por hecho que estaba casado porque se menciona a su suegra relacionada con un milagro. Pero al igual que Pedro, es de suponer que muchos de los apóstoles estuvieran también casados. ¿Por qué? Porque sabemos que para la tradición judía el matrimonio y el tener hijos era algo así como un mandato divino. Los rabinos estaban y están obligados a hacerlo. Y sabemos que a Jesús al principio le llamaban el joven rabino. También a esto tenemos que incluir que en los Hechos de los Apóstoles se hace algún comentario sobre que los seguidores de Jesús viajaban con sus esposas. Pero seguimos. ¿Y si los propios evangelios no solo sí nos dijeran que Jesús estaba casado, sino que también nos hablaran del día de su boda? Vamos a irnos al que la Iglesia reconoce como el primer milagro de Jesús, las bodas de Caná. Como muchos evangelios o como muchas citas de la Biblia, entran muchas contradicciones, ¿vale? Las bodas de Caná no deja de ser una de ellas. Por lo tanto, lo que os voy a dar es mi visión, más allá de lo que el evangelio en sí, con sus contradicciones, pueda decir. Aquí vamos a decir primero que era costumbre que la boda se celebrara, una costumbre judía, cerca o en la casa del novio. Curiosamente, Caná está junto a Nazaret. El nazareno apenas acababa de comenzar su ministerio. Prácticamente aún no se ha identificado como el Mesías, salvo a sus más allegados. Los evangelios no nos mencionan quiénes eran los novios. Sí que nos dicen que tienen que ser alguien muy cercanos, ya que en la boda estaban los apóstoles y estaba también María, la madre de Jesús, que es la que le advierte de que los invitados se están quedando sin vino. ¿Y por qué esta advertencia? ¿Por qué María le dice a Jesús que los invitados se están quedando sin vino? Recordemos que oficialmente aún no ha hecho ningún milagro. ¿Acaso el vino no era responsabilidad, según la tradición judía, del novio? ¿O es que Jesús era el novio? ¿Y es que María era parte interesada de lo que los invitados fueran agasajados como se merecía? El propio Evangelio nos dice que María le dijo a los camareros, vamos a llamarlo así, que hicieran caso a todo lo que decía Jesús, que movieran unas tinajas, que
las llenaran de agua, una invitada dando órdenes a los camareros. También resulta curioso. Pero os lo digo, que esto es una reflexión personal, solo es eso. Pero cuanto menos resulta curioso este milagro que salvó por la calidad que supuestamente tenía el vino. Recordemos que el encargado de los camareros felicita al novio por haber sacado el mejor vino al final, cuando se solía sacar al principio y luego al final, cuando ya todos estaban borrachos, le daban lo que fuera, lo felicita por la calidad del vino que ha sacado al final. El novio no pregunta de dónde ha salido ese vino, no lo sabemos. El Evangelio no continúa, ¿vale? Pero os lo digo, es bastante curioso que a priori sería más asociado este milagro a la parte interesada del novio respecto a su boda que a una prueba de revelación del Mesías como enviado de Dios. Pero os lo vuelvo a decir, es mi reflexión y ahí la dejo. Vámonos al momento cumbre, a la crucifixión. Los que estáis en el grupo de WhatsApp os he puesto una imagen que pertenece a un retablo que hay en el monasterio de Santas Creus de Tarragona, donde se observa a María Magdalena al pie de la cruz y la pintura pues deja pocas dudas. Magdalena está embarazada y bastante avanzada, ¿vale? Lleva la cintita esta por encima de la barriga, que sabéis que es una tradición judía también que las mujeres embarazadas llevaran una cinta alrededor de la cintura. Si buscáis información del retablo vais a encontrar muy poca cosa. Autor anónimo, datado más o menos en el 1600 y que está en un rincón, pues hay que decir que bastante mal iluminado. Este retablo guarda muchos más secretos y muchas más historias, pero hoy quizás no sea el día de contarlo. Y no es el primer retablo que habla de una María Magdalena embarazada. De hecho, 100 años antes, Juan de Borgoña ya nos deja en otro retablo una figura de María Magdalena embarazada. Luego os pondré esta otra imagen a los que estáis en el grupo de WhatsApp, porque también se le atribuye al mismo autor una Santa Cena un poquito curiosa, donde hay una mujer tendida en el suelo llorando desconsoladamente mientras los apóstoles hablan. Quizás es que allí se estaba hablando del fin que correría Jesús. No, Leonardo da Vinci no es el primero, según el Código da Vinci, que pone a María Magdalena en una Santa Cena. De hecho, y también os voy a poner la imagen luego en el grupo de WhatsApp, la Santa Cena de Da Vinci posiblemente no sea más que un plagio de otra pintada hace muchísimos años por alguien llamado Pere Teixidó y que se encuentra en la Catedral de Solsona. Una Santa Cena donde también se ve una figura femenina tumbada, desconsolada o durmiendo en el regazo de Jesús. Pero vamos a seguir con el momento de la resurrección. María acude en domingo a limpiar el cuerpo. Sabemos que Jesús muere en viernes, según la tradición, pero claro, en medio estaba el sábado, ¿vale? En el sábado no se puede hacer nada, por lo tanto, se va el domingo. ¿Por qué es María Magdalena la primera en llegar? Hay que decir que limpiar el cuerpo de los difuntos era algo que solo podían hacer mujeres que pertenecieran a la familia del propio difunto. Y Magdalena solo era una discípula y supuestamente no la unía a Jesús ningún vínculo familiar. Y curiosamente es a ella la que se presenta a Jesús, no a su madre, no a María, una madre destrozada tras ver torturar a su hijo. No, lo hace a María Magdalena. Sacar conclusiones. Y seguimos. Hemos mencionado antes dos libros, El Enigma Sagrado y El Código da Vinci. Este último, con permiso de Dan Brown, con muchísimos errores. Pero como esto no es una crítica literaria, que esa la dejo para los viernes, vamos a correr un tupido velo sobre el Código da Vinci. Los dos nos hablan de un lugar clave, el pueblo francés de René-le-Château. Un lugar famoso porque el cura de la localidad,
un cura de pueblo convertido en abad, se hizo inmensamente rico, según el decir de algunos, gracias a los sobornos que hacía al Vaticano, al haber descubierto en unas obras algunos documentos comprometedores. Entre ellos, incluso se llega a decir, el acta de matrimonio de Jesús y la Magdalena. A este cura quizás le dedique un futuro programa, ya veremos. Pero veréis, mi mujer y yo visitamos René-le-Château cuando el Código da Vinci aún no era conocido por nadie. El pueblo no tiene nada, 4 casas y una iglesia. La iglesia, por supuesto, de Santa María Magdalena. Un paraíso para los conspiradores y los amantes de los enigmas. Tiene muchísimos enigmas. Y la casa del cura. La casa del cura que consta de 2 edificios. Su vivienda personal, a la que llama Villa Betania, y la biblioteca, a la que llama Torre Magdala. Es curioso que este cura llamara Betania y Magdala a las construcciones que hay en el mismo lugar. Quizás quería que asociáramos los nombres de Betania y de Magdala. Por último, vamos a hablar de otra población francesa, las Santas Marías del Mar, donde la leyenda cuenta que llegaron 2 mujeres en una barca con un grial. Bueno, en realidad llevan 2, pero eso es otra historia. 2 santas que ni siquiera están en el santoral y una niña, una esclava o disfrazada de esclava. Vamos a decir que según las leyendas griálicas, José de Arimatea fue el que llevó el grial a Europa. Se habla de Inglaterra, pero Inglaterra es posterior. En realidad, José de Arimatea custodiaba el grial a Francia. ¿Y qué era el grial? ¿El grial era esa copa famosa? ¿O quizás sería esa niña disfrazada de esclava, Sara, patrona de las gitanas, de los gitanos, y a la que la infinidad de ofrendas apenas si dejan visible su carita de piel negra? Si alguno tiene la ocasión de viajar a esta iglesia, está en el piso de abajo, ¿vale? Hay un subsuelo en el interior de la iglesia donde está pues la imagen de Santa Sara, ¿no? Y está llena pues de todo tipo de ropajes, de cintas, de estelas, y apenas se le ve a la pobre la carita. Hay quien considera que Sara en realidad es la hija de Jesús y María Magdalena. El enigma sagrado, el verdadero grial, que al final, no nos olvidemos, lo cojas por donde lo cojas, siempre nos está hablando de sangre real. Y por último, ¿dónde están los restos de María Magdalena? En Francia, 2 lugares principales reclaman poseer las reliquias de María, el monasterio de Vézelay y la iglesia de Saint-Maxime de la Sainte-Baume, ambas al sur de Francia. En el siglo XI, el monasterio benedictino de Vézelay afirmó tener las reliquias de la santa, lo que atrajo a numerosos peregrinos. Según la tradición, un monje llamado Badilon habría llevado el cuerpo de María Magdalena desde Éfeso a Borgoña. En 1058, el Papa Esteban declaró la autenticidad de estas reliquias, lo que consolidó la importancia de Vézelay como centro de culto. Más tarde, en 1279, los frailes dominicanos de Saint-Maxime en la Provenza afirmaron haber descubierto el verdadero cuerpo de María en la cripta de su iglesia. La tradición dice que en una gruta cercana a la iglesia fue donde la Magdalena pasó sus últimos años de vida. Este hallazgo fue respaldado por el príncipe Carlos d'Anjou, quien había ordenado las excavaciones tras una visión. La autenticidad de las reliquias de Saint-Maximin fue confirmada por testimonios de la época y actualmente el cráneo de la santa, o el que supuestamente es de la santa, se exhibe en un recipiente de vidrio en la cripta. Además de Vézelay y Saint-Maximin, los restos de María Magdalena se encuentran distribuidos en varios templos y capillas alrededor del mundo. Algunos dicen que tienen un pie, otros una mano. En Roma, la iglesia de San Juan de los Florentinos alberga fragmentos óseos del pie izquierdo de la santa. Otros lugares afirman poseer mechones de su cabello y dedos, que se consideran reliquias sagradas. Pero ya sabemos, y no hace falta que lo cuente hoy, cómo se autentificaban las reliquias, ¿vale? Y a saber a quién pertenecían ese trozo de pie, ese mechón, porque los pobres santos parece que todos están despedazados y repartidos. Estamos llegando ya al final de nuestro programa de hoy. Sé que quedan las mismas incógnitas que cuando empezamos, pero bueno, algo se ha ganado con el tiempo.
Al menos la Iglesia la ha devuelto a su verdadero lugar, apóstol de los apóstoles, modelo de fe y misericordia. Los textos gnósticos nos muestran que desde muy temprano algunos cristianos vieron en ella una figura de autoridad espiritual y de sabiduría interior. Vamos también a decir, antes que nada, por qué María Magdalena, protegida por José de Arimatea, se lanza en un viaje en barco. Muchos dicen que posiblemente por la persecución que tenía el cristianismo. María Magdalena, más allá de que estuviera embarazada o no, poco miedo tenía, ¿vale? Estuvo a los pies de la cruz cuando los apóstoles ya se habían unido. Fue a limpiar el cuerpo. Hay quien lanza la teoría de que la verdadera razón por la que María Magdalena viajó tan lejos y escapó fue por la persecución de Pedro y Andrés, estos apóstoles que no acababan de soportar que una mujer hubiera sido la primera persona en ver a Jesús resucitado. Que de esto también hablaremos otro día, pero fue la primera. Imaginaos, y encima con un hijo del Mesías. Esto es algo que estos apóstoles no podían permitir bajo ningún concepto. O sea, que María no huyó de los perseguidores del cristianismo, sino que huyó de los propios cristianos. Lo dije al principio, cada cual que saque sus propias conclusiones. Yo solo he expuesto algunas de los diferentes puntos de vista, tanto de los gnósticos como de aquellos, los católicos, como de interpretaciones y búsquedas varias que han dado pues diferentes escritos, diferentes teorías, diferentes documentos. Y que al igual que yo puedo hacer cualquier otro, que vaya siguiendo también la pista por esos lugares. No os dejéis llevar por el código Da Vinci, ya os lo digo. Hay libros mucho mejores y que te exponen las ideas de otra manera diferente, ¿vale? Pero el libro, como libro, está muy bien. Yo también lo he leído, me gustó, pero ya está. Es un libro muy de ficción. La pista de Sara se pierde. Hay quien dice que se casó con un rey merovingio y que de ahí nace el linaje de los merovingios, que era el linaje de Jesús. Bueno, es posible, pero ahora pues habrían posiblemente centenares de descendientes de Jesús. No habría uno solo, ¿vale? ¿Por qué se puede ocultar el descendiente de Jesús? Es bien claro, ¿vale? La gente, lógicamente, adoraría a ese descendiente y se olvidaría de adorar a aquellos que se atribuyeron ser los padres de la nueva religión. Pero aquí ya os digo que todos son conclusiones y todos son ideas. Y siempre que vayan con algo de argumento, pues bienvenidas sean. Yo he puesto algunas de ellas, las he expuesto. Hoy sí que sé que entraba en un terreno peligroso y decir que según qué cosas a algunos les puede sentar muy bien y a otros les puede sentar peor. Pero como siempre yo digo, tan solo soy un contador de historias. Historias que me llegan o historias que busco y que intento vivir. Así que muchas gracias a todos. Pensar en María Magdalena para mí sigue siendo un personaje fascinante y del que seguro todavía queda mucho por descubrir. Y para acabar con nuestra pista musical de hoy, lo vamos a hacer con una canción de la banda sonora en español de la ópera rock Jesucristo Superstar. Gracias por acompañarme. Nos encontraremos la semana que viene en un nuevo paseo por la historia con un nuevo personaje. Y ahora ya, dándoos nuevamente las gracias, os dejo con Ángela Carrasco y Camila Sesto y es más que amor.
Basta ya de angustias, deja los problemas, olvida las penas. Yo sé que nada va a pasar, todo estará en paz. Esta noche debo descansar, pues el mundo sin mí seguirá. Duerme bien, con el sueño podrás olvidar. Yo no sé cómo amarle, ni qué hacer, cómo hablarle. Él cambió algo en mí. Ya no soy la misma, soy otra mujer desde que él me miró. No puedo comprenderlo, me emociono con verlo. Sé que es un hombre más y he tenido tantos. Debo saber que es un hombre más, solo uno más. Quisiera llorar, quisiera gritar, hablarle de amor y tengo temor. Nunca pensé llegar a sentir un amor así. Es casi divertido pensar en lo que he sido. Fingí amor, no lo sentí. Miedo da creer y no comprender lo que él despertó dentro de mí. Un amor así. Si me dice que me quiere, yo no sé lo que haría, ni llorar, ni sonreír. Tal vez huir, solo por temor, que es lo que siento yo. Es más que amor, es más que amor, es más que amor. Fran González te invita a pasear junto a los personajes más famosos de la historia por los caminos del pasado. De Paseo por la Historia, todos los martes a las 22 horas.